Les doy la bienvenida a la última sesión del seminario de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas. Entonces, en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a un muy buen amigo mío. Les voy a leer un poquito de su semblanza. El doctor Alfonso obtuvo su doctorado en Física Aplicada en la Facultad de Ciencias Físico-Matemática de la UAP. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Es miembro de la Sociedad para la Psicología Matemática. Es miembro también de la Sociedad de la Ciencia Cognitiva, de la Sociedad para la Neurociencia, de la Sociedad de Psiconomía y de la Sociedad para la Enseñanza de la Psicología. Su línea de investigación en el área de ciencias cognitivas es la modelización matemática y computacional de procesos cognitivos, análisis de redes en pruebas psicológicas y procesos de aprendizaje automático y de inteligencia artificial aplicados a las ciencias cognitivas. Es autor de varios artículos científicos en diversas áreas de competencia internacional. Asimismo, es coautor de diversos capítulos del libro. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Psicología en la UAP. Es parte del núcleo básico de la maestría y doctorado en matemática educativa de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, un placer, Alfonso, Poncho, de tenerte con nosotros. No, muchísimas gracias, Hassel, y al comité organizador por la invitación. Para mí es un placer poder hablar con ustedes en este seminario y además poder compartir con ustedes estos temas que me apasionan mucho y que, bueno, aunque mi carrera se realizó en el área de física de partículas, posteriormente pues me fui moviendo más a los temas de cognición y es lo que les voy a platicar el día de hoy. Entonces, bueno, voy a ir combinando algunas diapositivas porque realmente es mucho material, entonces voy a tratar de condensarlo de alguna manera que les pueda parecer interesante, aunque es de manera más general. No voy a entrar tanto a detalles más técnicos, pero cualquier cosa voy a dejar mi correo al final para que me puedan ustedes contactar si quieren un poquito más de información. Bueno, en este sentido, bueno, una de las cosas interesantes y que a mí me ha llamado mucho la atención en esta línea de los procesos cognitivos es que en realidad muchas de las herramientas que contamos en matemáticas, en física, en mi caso, pueden ser aplicables al estudio de la cognición, al estudio de los procesos mentales. Y una cosa que me topé con mucha alegría y con gran interés fue que mucha de la gente que hace investigación en esta área de la psicología cognitiva, de la modelización cognitiva y de la psicología matemática, particularmente en aspectos de la memoria, tiene formación de físicos, de físicas, matemáticas, matemáticos. Uno de los líderes del campo en memoria, que ha generado el campo del estudio sobre la memoria, es el doctor Michael Kahana, que es físico de formación, de licenciatura, maestría y doctorado. Una de las personas más importantes en el área de la educación, David Perkins, es matemático de formación. La expresidenta de la Sociedad para la Psicología Matemática, la doctora Jennifer Trublot, es matemática de formación. Entonces, es muy importante las herramientas que ahora podemos tener desde estas áreas hacia la contribución en el estudio de los procesos mentales. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me ha motivado es precisamente qué ocurre en el cerebro. Entonces, aquí yo les quiero mostrar esta imagen, es una tomografía. Vamos a entrar muy brevemente en las diapositivas un poquito de la técnica, qué es lo que se hace, pero esta es una tomografía. Y como todo en la vida son evidencias y son datos. Y hay que interpretar esos datos. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Bueno, esta tomografía que ustedes ven, pues nos señala, no sé si se puede alcanzar a observar, pero nos señala una pequeña parte oscura del lado de arriba derecho, ¿sale? En este cuadrante, digamos, si lo dividimos en cuadrantes, sería el primer cuadrante, y nos marca una zona en color más oscuro. Y aquí hay que interpretar esta información. Entonces, esta información se puede interpretar como una falta de desarrollo dentro del cerebro. Y recuerden que hay algunas cuestiones cuando hay algunas afectaciones a nivel cerebral que pueden dificultar algunos aspectos, particularmente del lenguaje o de la memoria. Pero vamos a hablar al final de estas diapositivas algunos aspectos que se han estudiado hacia problemas en el aprendizaje en matemáticas, que también eso es algo que me parece muy importante. Pero esta es una tomografía y necesitamos más información para poder saber qué es. Bueno, y a un lado voy a mostrarles una resonancia magnética. Es una técnica totalmente diferente. La primera es radiación, la segunda no. La segunda trabaja a nivel de el nivel de oxígeno en la sangre. Les voy a platicar un poquito más adelante de eso. Pero las imágenes son distintas. Dependiendo qué queramos estudiar, utilizamos una técnica de imagen u otra. Pero todo lo que está detrás de esta interpretación y esta codificación de los datos,
pues son modelos de álgebra lineal, modelos de inteligencia artificial, modelos de machine learning, de aprendizaje automático, que hoy la gente está haciendo porque en realidad lo que tú observas, pues es una cantidad de información y tú tienes que hacer una reconstrucción de los datos. Y esa reconstrucción de los datos puede ser ya sea una tomografía o una resonancia, donde son diferentes cortes. Y según lo que se quiera estudiar, pues va a haber una dinámica diferente a la hora del análisis. Bueno, aquí ustedes pueden ver es el mismo cerebro, ¿sale? Este es el mismo cerebro, pero ya se ve de manera más delimitada esta zona que está acá. Bueno, esta zona que está acá, que está en el lóbulo frontal derecho, yo volteé la imagen precisamente para que se viera de ese lado, porque en las resonancias se ve al revés, el cuerpo, la anotación de las resonancias magnéticas es al revés. Entonces, este es el lado derecho, igual que este, y se ve una zona como una bolsita. Bueno, este es un quiste que se llama un quiste aracnoideo. La zona que rodea al cerebro se llama la zona aracnoidea y está llena de líquido, llena de sangre, y se llena a partir de ese líquido, ¿sale? Y en esta zona, pues no hubo crecimiento cerebral, hay una cuestión hay un infarto cerebral en el momento de la concepción, hay un infarto cerebral en las primeras semanas, que es cuando se forma el cerebro, se infartan las arterias que comunican sangre hacia este lado del cerebro, y en esa zona no se forma cerebro, pero hay líquido, entonces se encapsula y se forma un quiste. Entonces aquí es lo que ustedes pueden ver, les voy a mostrar de frente cómo se ve el mismo cerebro, la imagen de esta zona que ocupa el lóbulo frontal derecho. Ahora, una de las cosas interesantes con eso, y me gusta empezar con esta motivación, es porque es un caso interesante, porque por lo regular el lenguaje se ha estudiado y está asociado a dos zonas importantes del cerebro que se llaman la zona de Broca y la zona de Wernicke, que están alojados del lado izquierdo. Sin embargo, ya desde hace un tiempo se sabe que esta división no es tan real de que sea el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, sino que hay afectaciones. Hay un lado dominante, pero no es que sea exclusivo. Entonces, hay ciertas afectaciones del lado derecho con respecto a cuestiones del lenguaje, a pesar de que está del otro lado. Entonces, esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué está ocurriendo dentro del cerebro? ¿Qué es lo que nosotros observamos? ¿Cómo podemos entender esta dinámica? Y aquí no se alcanza a ver del todo bien, pero en esta parte del medio, donde está como esta mariposita, está lo que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el que comunica ambos hemisferios. Bueno, esto es muy motivante para mí, es algo que me encanta, por eso aquí lo pueden ver, es left, porque les digo la convención. Ese es el cerebro de mi hija pequeña al mes de nacida, ¿sale? Ese es el cerebro la imagen que se le sacó cuando ella nació. Ella nació con este quiste, desarrolló algunas crisis epilépticas y esto ha derivado a que tenga algunas complicaciones también en el lenguaje. Pero esto te permite también entenderlo de manera más personal y decir, hay que entender qué es lo que está pasando, cuál es esa información. Entonces, hoy lo que vamos a platicar son algunas cosas muy breves. Espero que me dé tiempo de todo. Si no, de todas maneras, puedo mandarles la presentación a Hassel para que se las pueda compartir con mucho gusto. Cuidé mucho que todas las imágenes y todo que estuviera acá está bien referenciado para cuestiones de autor. Entonces, la pueden ustedes revisar. Y vamos a revisar muy rápidamente las razones por las que hacemos investigación, hablar un poquito de la crisis de replicación en la ciencia, pero particularmente me voy a ir hacia la parte de la psicología, porque es el campo que yo estudio, y esto nos da pie a poder estudiar los procesos de modelización, los tipos de investigación que ahora tenemos en psicología, la investigación clásica y no tan clásica. En psicología, algo que se llaman modelos de ecuaciones estructurales y los modelos de redes, que trabajamos mucho, y cómo podemos compilar esta cuestión de las matemáticas, la programación, la psicología, y si esto va de la mano. Entonces, en los modelos cognitivos vamos a ver qué pasa, cómo vamos a ir de un viaje desde la psicología cognitiva a la neurociencia cognitiva a partir de estos modelos de matemáticos computacionales. Y finalmente, si me da tiempo de llegar, alguna cosa sobre las dificultades en el aprendizaje matemático. Bueno, entonces, simplemente esto es muy rápido, no lo voy a decir a tanta profundidad, pero ¿por qué hacemos investigación y particularmente en psicología? Pues lo que tratamos es descubrir nuevos hechos. ¿Qué está ocurriendo? Particularmente ahora con lo de la pandemia, pues hemos visto un incremento importante en casos de depresión, ansiedad, casos de suicidio en jóvenes que está aumentando de manera dramática. Pero también hay una cosa importante, la población mayor, se sabe que para un cierto año, en Estados Unidos, por ejemplo, en 2050, la cantidad de personas que va a tener Alzheimer en la población general va a ser alrededor de 16 millones de personas. Y en países con recursos menores, como es el caso en México, la demencia es uno de los factores importantes
de problemas en la edad adulta mayor. Pero son problemas que se van derivando a partir de la juventud, cuando no descansamos bien, tenemos malos hábitos alimenticios y la vida misma estresante de la academia y del trabajo, ¿no? Van generando ciertos hábitos que van dañando el cerebro. Por ejemplo, nada más para adelantarme un poco, esta cuestión de la calidad del sueño. Cuando no dormimos, se generan estas que antes se conocían como las placas seniles, estos beta-amiloides, que son estas moléculas que van endureciendo las neuronas, los axones, que son los canales por los cuales se comunica esta información en las neuronas, los van endureciendo y al parecer eso sería una de las razones por las cuales la gente empieza a desarrollar demencia tipo Alzheimer. Entonces, queremos descubrir estos nuevos hechos. Verificar hechos importantes, analizar un evento, algún fenómeno, herramientas nuevas que nos vamos a conseguir para dar algún problema, alguna situación práctica de la sociedad y, bueno, algunos problemas de la vida diaria. Pero, digamos, lo dejo hasta el final porque en realidad la investigación básica también es muy importante y se realiza en la investigación en psicología. ¿Sale? Bueno, y esto nos lleva a un problema muy importante hoy en la psicología, que es la replicación. Bueno, no solamente la psicología, pero me enfoco ahí. Hay un problema de replicación. Hay un número importante de artículos, hay un número importante de investigaciones clásicas que no se han podido reproducir, que tienen problemas de reproducción en el sentido de que vuelvan a hacer el experimento y no sale el mismo resultado. Entonces aquí les muestro esta gráfica que fue un estudio que se hizo del Open Science Collaboration en 2015, donde se hizo la estimación de varios artículos. Aquí pueden ver ustedes en color verde los que fueron significativos y en color rojo los que no. ¿Sabe? Los que están debajo de este nivel de significancia estadística y del poder y la potencia de replicación. Entonces, en realidad tenemos muchos que no pudieron volver a replicarse. Esta línea que está aquí en medio sería el ajuste de los artículos que pudieron estar dentro del el artículo original y el que se volvió a publicar. Entonces, esto es un problema muy grave. Es un problema que la gente está tratando de resolver. Y una de las cosas que es importante mencionar aquí es que las herramientas que ustedes tengan, en este caso de las matemáticas, pero también de cualquier alguna otra ciencia, como se está estudiando en términos de la biología, de las neurociencias, es cómo poder hacer este enlace, este vínculo entre buenas prácticas de investigación y buenos métodos de investigación. Entonces hay algunos métodos que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, esta idea del p-hacking y el hacking son dos conceptos muy importantes hoy en la investigación y tiene que ver con esta forma de esconder datos. El p-hacking es como tú vas poniendo datos, no sé si han oído la frase de cuando se cucharean los datos. Entonces se toman ciertos datos que son beneficiosos para mi investigación, pero los otros los desecho. Y el hacking, que es cuando hacemos hipótesis o hacemos planteamientos después de que ya hicimos la investigación. Entonces, esto ha dañado mucho a los procesos de la investigación y nos encontramos en una dinámica muy complicada. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es estudiar qué es lo que hacemos mal y cuáles son los métodos o cuáles serán las técnicas, las herramientas que podemos utilizar para corregir estos errores. Entonces, aquí están los 7 pecados mortales, vienen de un libro que se llama precisamente así, los 7 pecados mortales de la psicología, y son estos: el pecado del sesgo. Siempre cuando trabajamos con seres humanos hay mucho más cuestiones de sesgo en la investigación que cuando se trabaja de manera más teórica, pero también puede ocurrir. Entonces, el pecado del sesgo, la flexibilidad escondida, tener prácticas no tan formales dentro de la investigación, no tener confiabilidad en nuestra información, en nuestros datos, en nuestra investigación. Retenemos datos. Esto es una cosa muy importante. Por ejemplo, cuando mandamos un artículo de publicación, ahora las políticas en la revista son, oye, pero comparte los datos que utilizaste. La gente por lo regular no lo hace. Entonces, una situación interesante en eso. La corrupción y el fraude que están en cualquier lado, el internamiento o la ocultación de los datos y contar alubios. Es decir, de repente hacemos resultados o generalizamos resultados a partir de muy poquitos datos. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues los retos es empezar a tener una dinámica más como en física, como en matemáticas. De hecho, una cosa muy interesante, y bueno, Hassel no me va a dejar mentir, Archive, que es esta base de datos más para física, pero también matemáticas, lo ocupa mucho, pues son de estos preprints en la cual la gente empezaba a subir estas ideas de investigación y era algo muy importante porque colocabas primero tu investigación, pero también era como que más al escrutinio de la gente.
surgió C-Archive, que son los archives de psicología. Entonces también la gente sube los preprints y entonces la dinámica empezó a cambiar. Y esto nos llevó a empezar a tener visiones distintas sobre las técnicas que se ocupan en investigación en computación, en tecnología, como son Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, empezar a hacer simulaciones y modelación. Y aquí es donde empieza a surgir esta idea de la psicología matemática. Y les cuento nada más rápidamente una historia muy bonita porque surgió de las áreas exactas de la física particularmente. Se empieza a estudiar cómo las personas perciben los estímulos, si hay alguna medida de la intensidad de la percepción de los estímulos. Entonces, la percepción fue de los primeros temas que se empezaron a abordar desde la física, desde la fisiología, trabajos de Ebbinghaus, que era fisiólogo, pero también estaban los trabajos de Fechner, Weber, que tenían formación de físicos, y empezaron a trabajar cómo las personas perciben estos estímulos. Entonces hicieron un experimento de cuando las personas podían darse cuenta que algo, un objeto, un estímulo cambiaba de tamaño. Hagan de cuenta ustedes, voy a poner un ejemplo muy simple, una caja de cereal. Entonces, una caja de cereal de cierta marca, la vemos en el supermercado y conforme vamos comprándola, se va haciendo cada vez la caja más chiquita. Pero llega un momento en que sí lo percibimos, en que decimos, no, ya la caja está muy chiquita. Entonces, esto ahí entra también otra área de la psicología muy interesante también, que tiene que ver con economía, que es la parte de la psicología, bueno, la economía conductual o la psicología económica, ligada con esta parte de la psicología del precio. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa cuando ya la gente detectó que la caja ya está muy chiquita? Hacen un segundo producto, Econopack. Entonces, de repente tenemos el producto normal y ahora tenemos Econopack. Entonces, ya la empresa ya colocó dos productos. Entonces, esto también se explicó en esto que se llama la diferencia mínima notable, que estudiaron Weber y Fechner, de hecho así se llama la ley, de Weber y Fechner, y lo que hicieron es calcular a partir de la física cómo podían hacer estos cambios. De hecho, es una integral, la ley de Weber y Fechner, para poder estudiar esto. Esto dio paso a algo que se llama la psicofísica. Y de ahí pues empezaron a trabajarse las cuestiones de la psicometría y con Thorndike y demás, donde ya empezaron a trabajar cómo medir en psicología. Empezó a usarse el concepto de medición. Entonces, todo eso fue basado de los trabajos que también empezó a ver en probabilidad. Entonces, realmente la historia de la psicología pues está fundamentada en estos términos, ¿no? Incluso si ahorita ustedes preguntan en el mundo quiénes son de las personas que más ocupan estadística, métodos estadísticos, pues son de las áreas psicológicas, ¿sale? Entonces ocupan muchísima estadística. Y bueno, la última, la modelización conjunta, que es la forma de juntar datos neuronales con datos conductuales, ¿sale? Y bueno, este árbol me gustó muchísimo, ahí está la referencia si ustedes la quieren buscar, pero aquí podemos ver dónde se localiza la psicología, donde se estudian actitudes, propiedades cognitivas, procesamiento de la información y diferentes métodos, muy cercano al círculo de las ciencias computacionales, de la inteligencia artificial, pero también de las matemáticas. Y en la parte de las matemáticas están muy cercanas a la teoría de juegos, la teoría de redes, la estadística y algunas otras teorías que podemos nosotros estudiar. ¿Sale? Entonces, esto es algo muy interesante, cómo se puede ir aplicando. Esa tablita no la vamos a ver, pero sí les quiero comentar que estas son las pruebas estadísticas que se hacen normalmente. Sale pruebas estadísticas como pruebas T, ANOVAs, pruebas no paramétricas, que son lo que se hace tradicionalmente. Pero cuando esto no es del todo claro o no funciona como debería funcionar, pues la gente se va a algo distinto. Y aquí les voy a contar una historia de hace muchos años. Y era una vez, cuando se querían estudiar cómo se daban los árboles de herencia, ¿sale? Y cómo se iban heredando ciertos rasgos, la gente lo empezó a estudiar a partir de estos métodos genéticos, métodos de biología, y estudiaron estos diagramas de rutas. Entonces, los primeros diagramas de rutas que se estudiaron fueron en 1918, más o menos la composición genética y la descendencia de animales de laboratorio. Entonces empezaron a estudiar estas redes. Y estas redes se estudian a partir de modelos de regresión múltiple particularmente. Entonces, estos modelos, que son modelos que se llaman de ecuaciones estructurales, lo que hacen es pensar que una cierta observable, digo, una cierta variable no observable, que le llamamos en términos de la investigación variables no latentes, dependen de ciertas variables dependientes. Pero hay una combinación de ecuaciones, las cuales tú tienes diferentes ecuaciones de regresión. En una de ellas, una variable juega como variable independiente, mientras que en otra ecuación juega como variable dependiente.
Entonces, el anidado, el arreglo de todas estas ecuaciones de regresión nos da como resultado un modelo de ecuaciones estructurales. Y se les llama a estos modelos modelos causales, porque lo que tratan de explicar es esta causalidad. Es muy difícil establecer la causalidad. De repente hablamos como causa y efecto. Esto es causa y efecto. Y no todo es causa y efecto. La mayoría de las cosas que nosotros observamos en la naturaleza, particularmente con los seres humanos, son correlacionales, no son causales. Entonces, estos modelos de ecuaciones estructurales tratan de hacer eso. De hecho, se hace una modelación, una simulación, utilizamos algoritmos de Monte Carlo para poder dar como resultado cuáles serían los modelos más adecuados para esto. Por ejemplo, programas computacionales como AMOS, que es de SPSS, que es un programa estadístico importante, te genera 10 modelos y tú tienes que ahora, con tu teoría, con tus modelos, hacer esta interpretación de los 10 modelos que te arroja el programa para decir cuál sería el modelo matemático más adecuado para esto. En este caso, el modelo estadístico, ¿no? Para no mezclar palabras. El modelo estadístico más adecuado para explicar el fenómeno, ¿no? Entonces, nuevamente, la correlación no implica causalidad, la causalidad sí implica correlación. Y esto es algo muy importante. Además, para la causalidad tenemos que explorar términos como la precedencia temporal, la covarianza de las variables y demás. ¿Sale? Entonces, esto es algo muy importante y es una de las cosas que se pueden hacer. Entonces, las preguntas que surgen en la psicología, no tan clásica, bueno, X causa Y causa X, se causan mutuamente, o hay una variable mediadora o moderadora que está siendo la que hace que X y Y se comuniquen. Entonces, a partir de eso se hacen diferentes modelos. Aquí hay como un modelo muy simple, caricaturesco, si lo quieren ver así, de lo que estamos viendo. Esto es un enunciado causal. Podría ser que comer alimentos azucarados causa caries dental, pero sin embargo, pues eso no es así. Entonces, de manera caricaturesca, pues aquí está la de los dientes, que se pone triste y entonces, por lo tanto, hay una caries, ¿no? Bueno, resulta que en realidad esto es mucho más complejo, ¿no? Entonces, el comer azúcar, ¿sale? Puede generar bacterias, podemos generar también a partir del ácido, se genera azúcar que genera bacterias, genera placa, la placa a su vez puede generar una interacción entre las bacterias para generar ácido, esto puede provocar enfermedades de las encías y asimismo puede provocar caries. Entonces, realmente el modelo ya no es simple, ya no es una simple causalidad de que esto causó lo otro. Entonces, cuando hacemos esto, pues simplemente ahora en vez de generar un modelo simple, generamos modelos de regresión múltiple. Aquí podemos generar modelos de regresión múltiple lineal, que son los más comunes, o modelos de regresión múltiple polinómica o logística, que es lo que a veces se utiliza mucho, modelos de regresión logística. Entonces, aquí simplemente, bueno, podemos ver que hay dos variables que están afectando a Y, X1, X2, con sus respectivos coeficientes B1 y B2, y además considerar el respectivo error de la medición, ¿sale? Muchas veces la gente no consideraba el error es importante. Entonces podemos generar las variables que tengamos presentes y podemos ir generando nuestros modelos de regresión. La idea es que al final del día ahora podamos generar un modelo de rutas, un modelo de regresión, de modelos de ecuaciones estructurales a partir de varias ecuaciones de regresión. Entonces, X está de alguna manera afectando a esta variable Z con este coeficiente. Por lo tanto, en esta ecuación de regresión, Z es la variable dependiente, X es la variable independiente, donde está este coeficiente, obviamente el error correspondiente, pero después Z comunica esta información a Y. Entonces ahora Z juega el papel de una variable independiente, mientras que la variable dependiente es Y. Entonces este arreglo, esta anidación de estas ecuaciones nos genera el modelo de ecuaciones estructurales. Y estos parámetros se van alimentando a partir de las observaciones que hacemos de tomar escalas, de recuperar datos de la población. Entonces estos modelos son muy bonitos, son modelos muy elegantes que se trabajan a nivel de modelación estadística, si lo podemos ver así. Sin embargo, también hay otros modelos, por ejemplo, los modelos de epidemiología, que son modelos dinámicos, que ahora se aplican también para modelos de interacciones o de contagio social. Cómo podemos contagiar ciertas actitudes y demás, se utilizan modelos dinámicos a partir de ecuaciones diferenciales, como se utiliza en modelos epidemiológicos. Hay modelos tipo SIR, que son estos modelos susceptibles, infectados, recuperados, que se utilizan mucho, por ejemplo, al inicio de la pandemia de la COVID.
también se utilizan ahora para fenómenos sociales y fenómenos psicológicos. Entonces hay diferentes tipos de modelos que podemos ocupar. Aquí algunos ejemplos de estos modelos de ecuaciones estructurales. Por ejemplo, se puede estudiar el impacto de la presión económica en la positividad de los padres, en la crianza y en la positividad de los adolescentes que van hacia la adultez. ¿Sale? Entonces aquí podemos ver cómo afectan, se calculan estos parámetros, ¿sale? Cómo afecta la presión económica la positividad de la madre, cómo afecta la positividad del padre. Aquí podemos, no se alcanza a ver muy grande, pero es un signo negativo, es decir, que afecta de manera negativa. Hay una relación inversa en esto, y esto pues obviamente va afectando de alguna manera a otros aspectos. Entonces aquí hay un ejemplo, este es otro ejemplo, los efectos del aprendizaje psicosocial o de ambientes de aprendizaje psicosociales en estudiantes, las actitudes de estudiantes hacia las matemáticas. Entonces, ¿a qué les afecta? Pues el apoyo de los profesores, la relevancia personal, el disfrute de las matemáticas, y esto va a repercutir en una eficiencia dentro de la eficacia académica. Entonces, es muy bonito, es algo muy padre, es algo muy motivante que se puede hacer desde esta perspectiva. Aquí hay otro más. Yo ahorita ya no voy a entrar más en detalles de estos, pero hay varios ejemplos que se pueden hacer. Otra cosa que es muy interesante que se puede hacer es estudiar a partir de las redes sociales, a partir del análisis de redes sociales, no de las redes sociales en sí, sino análisis de redes sociales, se pueden estudiar estas estructuras que se tienen entre diferentes interacciones, entre diferentes dinámicas. En este caso, pues los nodos van a jugar el papel de personas, pueden ser personas o pueden ser grupos de personas, instituciones, pero también como lo hemos estudiado, y también aquí en la sala está Berenice y con nosotros, lo hemos estudiado en fenómenos de análisis de redes en escalas psicológicas, donde ahora cada uno de estos nodos de la red son los reactivos de la escala. Entonces, ahora lo que podemos hacer con estos nuevos modelos son modelos de redes, podemos decirlo en psiquiatría, en psicopatología, pero también en términos de escalas psicológicas. Se puede hacer este modelo de la red para poder detectar problemas de depresión, ansiedad, estrés, como lo hicimos en estudiantes universitarios de la Benemérita. Y ahí lo que estudiamos fue esta dinámica. Pero después de esto viene otro paso, que es el que ahorita también estamos empezando a descubrir, que es cómo hacer esta modelación dinámica a partir de esta red para poder alimentarla con ecuaciones diferenciales y poder decir, bueno, ¿qué pasa si yo incorporo una terapia? Y entonces empiezo a trabajar con estudiantes que tienen estrés, si esto va a detonar que la gente no desarrolle depresión, por dar un ejemplo, ¿sale? Pero bueno, en este sentido muy, muy básico de la palabra, pues se han estudiado algunas redes. Esta es una red muy famosa de un club de karate que se estudió por Zachary en el 70, donde estos son nodos principales, este que está acá, el 1 y el 34, y algunas otras nodos que nosotros podemos estudiar, como particularmente, este es muy interesante, esta imagen siempre me gusta, es de las primeras que usé. Tenemos aquí todos los amigos que tenemos en Facebook, las relaciones que realmente se mantienen, las comunicaciones de una sola vía, y estas son las comunicaciones mutuas. Entonces, realmente, pues esto puede ser de alguna manera un poco triste, porque de toda la cantidad de personas que tenemos como contactos en Facebook, realmente las comunicaciones que son mutuas son muy pocas. Y eso se puede modelar y se puede ver. Aquí están las mantenidas y las recíprocas, pues son una curva más baja. Entonces, con eso se puede hacer una modelación muy interesante. Y aquí simplemente dos ejemplos de dos tesis muy, muy bonitas que hemos trabajado en la facultad. La primera de ellas con una compañera que ya se graduó hace tiempo, ya en el 2018 me parece, donde hicimos esta interacción de procesos cognitivos, y lo que hicimos fue desarrollar un modelo de análisis de correspondencias para poder estudiar cómo las personas caracterizan, categorizan, toman decisiones sobre rostros humanos. ¿Qué es lo que se fija en las personas en estos rostros para tomar decisiones? Y esta, que es la tesis de Berenice, donde se estudiaron precisamente estas interacciones entre las variables de estrés, que son las de amarillito, las azules, que son de ansiedad, perdón, de depresión, y las verdes, que son de ansiedad. Entonces fue un proceso muy interesante, muy bonito, que les digo, con mucho gusto les puedo compartir un poco más de información si ustedes gustan. Bueno, pero esto dónde va a empatar ahora en lo que se quiere hacer con respecto a los modelos cognitivos, a los modelos más en términos de la modelación matemática, porque hemos hablado de modelación de tipo estadística. Ya lo de redes ya entra dentro más de la modelación matemática, pero también podemos trabajar desde esta perspectiva. Entonces, simplemente para ubicar este contexto, les voy a hablar de 4 cosas muy importantes, que son la psicología cognitiva, la inteligencia artificial, la neurociencia y la neurociencia cognitiva.
Entonces, la psicología cognitiva, que es ahora el campo en el que más me desempeño, más me desarrollo, pretende explicar este procesamiento de la información. O sea, cómo tenemos este procesamiento, cómo se genera y cómo se ve reflejado. Podemos ver ahora en términos de la pandemia, de la COVID, que hay muchas cuestiones que han fallado con respecto a, por ejemplo, la vacunación. Cómo poder dar un mayor convencimiento a la población de hacer la vacunación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está procesando la información? Porque hay personas que tienden más a compartir, por ejemplo, noticias falsas, a compartir evidencia. Entonces, aquí hay una cuestión muy interesante con respecto a eso. Entonces, la psicología cognitiva pretende estudiar el procesamiento de esta información. La inteligencia artificial inicialmente quiso decir, bueno, hay sistemas, hay computadoras, hay máquinas que puedan realizar estas tareas cognitivas, estas actividades cognitivas. Entonces, lo que trataron de hacer fue decir, bueno, ¿qué hace el cerebro? Entonces, como hace el cerebro, entonces vamos a tratar de hacer eso. Sin embargo, no funcionó. Les voy a dar un ejemplo de una de las primeras inteligencias artificiales, salieron en los 80s, 90s. Era un robot, no me acuerdo ahorita el nombre, se me fue, pero lo que trataba de hacer es que tenía que interpretar imágenes de personas. Y tenía que decir si la imagen era una persona o era un robot, era una máquina. Entonces veía una persona y decía, es una persona. Veía una máquina, es una máquina. Pero después pusieron la foto de una persona en la mano sosteniendo una máquina de rasurar. Y entonces la inteligencia artificial se hace bolas y dice, ok, yo veo una persona, pero veo también que hay una máquina ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces decía que era una máquina. Entonces, eran procesos muy complicados. La gente abandonó un poco esa idea de que hay que hacer un análogo del cerebro y más bien empezar a estudiar el procesamiento de la información. Y aquí es donde empezó a surgir la neurociencia. La neurociencia como ese campo que va a estudiar el cerebro por sí mismo. Aquí lo que importa son las estructuras y son las funciones. Y posteriormente se dio el caso de la neurociencia cognitiva, que ahora es el procesamiento de la información se realiza en ciertas zonas específicas del cerebro. Y ahora ha resultado interesante saber que eso no es tampoco tan cierto, sino que a partir de los estudios de la neuroplasticidad se da uno cuenta que si hay una cierta zona del cerebro que está dañada o está ausente, el cerebro hace las conexiones necesarias para que otra área del cerebro tome esa función. Se hizo un estudio de cohorte longitudinal con niños y niñas que habían tenido una hemisferectomía, les retiraron uno de los hemisferios y se hizo este estudio longitudinal y se dieron cuenta que tienen vidas normales. Es decir, el cerebro ni siquiera se preguntó si había el otro hemisferio, empezó a desempeñar las tareas que estaban del otro lado. Y así va ocurriendo. Sin embargo, también en los últimos estudios se ha visto que la neuroplasticidad, al tratar de corregir un daño cerebral que se haya ocasionado por alguna lesión, también parece ser una pequeña semilla de algunos tumores cerebrales. Entonces, bueno, va un poquito con esta situación. Pero todo tiene que ver con este procesamiento de la información. Entonces, a partir de eso, la psicología cognitiva ha tratado de estudiar diferentes modelos, diferentes procesos, y uno de ellos es la parte de la memoria, la parte de la categorización. Entonces, la psicología cognitiva divide sus objetivos en dos: estudiar disociaciones y estudiar asociaciones. No voy a leer todo el texto, ahí les digo, les puedo mandar la diapositiva para que ustedes lo tengan. Una disociación es cuando, perdón, un cierto fallo o un cierto daño en el cerebro daña alguna tarea, alguna actividad, pero no daña otra. Y esto es algo muy interesante. Y aquí les quiero platicar rápidamente el caso de un paciente que se le conoce comúnmente en la literatura como el paciente HM. Era una persona que tenía, su memoria era normal, pero a la edad de los 10 años tuvo un accidente muy fuerte en bicicleta, de tal manera que se dio un golpe en la cabeza muy fuerte, perdió el conocimiento, estuvo varios días en el hospital y salió. A partir de ahí empezó a desarrollar convulsiones, empezó a desarrollar crisis epilépticas y a la edad de los 27 años ya era incontrolable. Entonces el médico que le estaba tratando le dio la opción de retirar la zona medial del cerebro. Ahorita les voy a mostrar en una imagen cuál es la zona medial del cerebro. Retiró esas zonas que tienen que ver con el hipocampo, la amígdala y demás, y las crisis epilépticas desaparecieron. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Que la persona inmediatamente empezó a tener problemas de memoria, particularmente de memoria a corto plazo, particularmente memoria operativa. ¿Qué pasaba? Llegaba al médico, lo saludaba y no reconocía al médico que ya lo había estado viendo durante todos esos días. Entonces, cada vez que la veía tenía que hacer una introducción al médico, yo soy el médico que lo ve, etcétera, etcétera. No recordaba. Sin embargo, sí recordaba cosas del pasado y las tenía muy claramente. De hecho, tenía un caso de memoria amnésica y de memoria retrógrada.
Entonces tenía una combinación de problemas de memoria. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Es que se dañó un sistema, que fue el sistema de memoria de corto plazo, de memoria operativa, pero no el sistema de memoria a largo plazo. Entonces, eso es una disociación, algo que afecta una parte, una tarea, pero no la otra. Pero también en la psicología cognitiva se estudian las asociaciones. Es decir, si hay un daño y ese daño además está generando que se genera una actividad errónea y está generando otra actividad errónea. Entonces, en algunos procesos de daño cerebral, lo que puede ocurrir es que haya un daño, por ejemplo, en la zona del campo visual. El campo visual se localiza en el lóbulo occipital, que es la parte de atrás de la cabeza. Aquí está la parte occipital. Se le conoce como la zona 17 de Brodmann. Es el campo B1, el campo visual. Ahí hay neuronas que perciben el color, las formas y demás, todo lo del campo visual. Y si hay un daño en el cerebro, podría dificultar el reconocimiento de los rostros humanos. O sea, tú ves a la persona, ves su cuerpo, ves los brazos y demás, pero no reconoces su rostro. Entonces eso también podría generar que haya un daño en que no puedas imaginar tampoco rostros humanos. Ese fenómeno se llama como prosopagnosia y es la incapacidad de las personas de reconocer rostros humanos. Entonces, perdón, todo eso se estudia y se pueden hacer modelos matemáticos de esto. ¿Sale? Bueno, aquí rápidamente voy a brincar un poquito. ¿Cómo se estudia? Pues a partir de diferentes fenómenos. ¿Cuáles son los fenómenos que nosotros estudiamos? Por ejemplo, actividad cerebral, actividad eléctrica en el cerebro. Entonces podemos tomar esta idea de la electroencefalografía a partir de estudiar potenciales provocados o evocados, como se le conoce, tomografía de emisiones por positrones o la resonancia magnética, particularmente resonancia magnética funcional, porque la imagen que yo les mostré al inicio del cerebro de mi hija es una resonancia magnética simple, nada más es una imagen, pero la resonancia magnética funcional tratamos de ver la actividad cerebral. Y después de ahí hay otra técnica que es DTI, se llama DTI porque es una técnica de tensión, de difusión de tensión, tensor de difusión de imágenes, que tiene que ver con muchos modelos de álgebra lineal. Es una técnica extremadamente complicada, pero que nos permite ver cómo están conectadas la actividad neuronal dentro de la materia blanca del cerebro, dentro de lo que le llamamos el conectome. Ahora, este conectoma es toda esta red que está dentro del cerebro y que se ve cómo se van conectando las neuronas. De hecho, la materia blanca y la materia gris tienen que ver con la parte de las neuronas, ya sean los axones o la parte de la cabeza de la neurona. Entonces, es algo muy interesante. En términos de electroencefalografía, pues aquí les muestro una imagen con una persona que tiene muchísimos electrodos. Por lo regular, para hacer investigación se toman a partir de 8 electrodos, pero se puede llegar hasta 128. Y se colocan todos esta parte, incluso los que van dentro del cuello, podrían también registrar la actividad del electrocardiograma, ¿sale? De conductancia de la piel y demás. Pero también hay otro que es la electroencefalografía transcraneal, que lo que hacen es en casos muy graves de epilepsia, quitan una parte del cráneo, destapan y ponen una plaquita directamente sobre el cerebro y entran unos cables que van a la zona donde se generan las descargas de epilepsia para tratar de encontrar los focos precisamente epilépticos. Y todo esto se puede modelar. Y lo más interesante es que, ¿qué están utilizando la gente que está haciendo este tipo de análisis y este tipo de modelos? Python, que es una herramienta extremadamente sencilla de utilizar. Python es la herramienta computacional con la que se hace. La otra es estudiar, por ejemplo, procesos de resonancia magnética. La gente le ponen una resonancia magnética que es diferente a la que se usa en laboratorio, es más como una especie de casco, donde van a ese resonador, les ponen a veces también unos gogles de realidad virtual para que puedan hacer diferentes tareas cognitivas y puedan ver el funcionamiento cerebral. Entonces es algo extremadamente interesante. Y bueno, a lo que yo quiero llegar en esta última parte es precisamente cómo hacemos estos modelos. ¿Por qué queremos estudiar modelos ahora en psicología? Y aquí me voy a basar simplemente en algo muy, muy básico. Es cómo queremos describir. ¿Qué es lo que queremos describir? Pues describir la conducta humana. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos generando los procesos mentales para poder explicarla y poder predecir qué es lo que va a ocurrir? Entonces, uno de los ejemplos muy bonitos que dan en psicología, y esto a mí me encanta porque, bueno, yo viniendo de un área de física, para mí es el ejemplo muy bonito. Cuando hablamos de constructos psicológicos, el ejemplo es quarks. Y esto viene en un libro de psicología de Hugh Culligan, que es un psicólogo, tiene un libro que se llama Métodos de Investigación en Psicología y dice, queremos entender los constructos psicológicos, pensemos en los quarks.
Estos quarks que propuso Gell-Mann en los años 60, 70, y decir, bueno, son estas entes en principio matemáticamente importantes porque me permitirían explicar todo el mundo de partículas, los hadrones en ese momento que estábamos observando. Si yo predigo la presencia de los quarks, entonces lo explico. Pero no los habías visto, era un artilugio en ese momento matemático de Gell-Mann para decir esto va a pasar. Cuando de repente ocurre ese chino, ahora los tenemos que encontrar. Afortunadamente los encuentran. Bueno, lo mismo ocurre en el sentido de la cognición. Entonces, uno de los ejemplos que se da para por qué hacer modelos cognitivos es el siguiente. Entonces, pensamos en el movimiento retrógrado de los planetas. Entonces, cuando tenemos esto, ¿qué explica ese movimiento? Si ustedes han visto estas imágenes, viene, por ejemplo, un planeta y luego regresa y luego es como si se volviera a ir. ¿Sale? Y podemos ver esas mismas órbitas. Este es el movimiento retrógrado. Viene, regresa y se vuelve a ir. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, hay diferentes modelos. Estaba el modelo de Ptolomeo, llegó el modelo de Copérnico y posteriormente llegó el modelo de Kepler. Pero, ¿qué es lo que hace que un modelo sea bueno? ¿Cuál es el que decimos que da la mejor explicación? Pues resulta que el que tenga menor error cuantitativo. Entonces, aquí hay una cuestión interesante, no solamente porque Copérnico le haya ganado un poquito la ventaja a Ptolomeo por la bondad de ajuste del modelo, sino que también había elegancia y simplicidad. Y eso es algo que siempre se trata de buscar, que sea un modelo simple. Entonces, en ese sentido, también tienen que entrar el juicio intelectual de las personas que pueden ser expertas en el campo y decir tal modelo. Después Kepler llega y dice, no, las órbitas no son circulares, las órbitas son elípticas. Entonces, al decir las órbitas son elípticas, el error prácticamente se disminuyó a cero, ¿sale? Y digo casi cero porque en realidad sabemos que eso es un error de lenguaje, pero bueno, el error cuantitativo fue mínimo. Entonces, eso es lo que hace que el modelo de Kepler sea mejor. Lo mismo va a ocurrir acá. Entonces, los datos no se explican por sí solos, sino que tiene que haber esta interpretación, esta cuestión más de juicio intelectual y de contrastar con herramientas cuantitativas. Entonces, eso es lo que ahora se trata de hacer en la investigación en psicología. Entonces, el ejemplo que yo les quiero mencionar es el de Nosovsky, que de hecho mucha gente se ha basado en los artículos de Nosovsky para poder estudiarlo. Entonces, lo que hicieron acá fue poner un grupo de personas, las cuales fueron entrenadas para clasificar un conjunto muy pequeño de rostros en dos categorías. Esas categorías iban a estar cambiantes por la longitud de la nariz y la separación de los ojos. Entonces, lo que hicieron fue este test. Hay un test de transferencia, entonces que las personas observaron el conjunto más grande de rostros y lo que querían ver era que lo clasificaran. Y después reconocer si los rostros ya habían sido presentados en la fase de entrenamiento. ¿Sale? Entonces, dos decisiones. ¿A cuál categoría pertenecen los rostros? La confianza de tu decisión, que eso es la clasificación, y si el rostro ya había sido mostrado durante el entrenamiento, eso le llamamos el reconocimiento. Entonces, la pregunta es si existe alguna correlación entre estas dos mediciones. Bueno, lo que observaron es una correlación de 0.36. Si nos vamos un poquito a correlación de Pearson, una correlación lineal de Pearson, podemos pensar que 0.36 es muy pequeña, ¿sale? Incluso podríamos pensar que la clasificación y el reconocimiento están ampliamente no relacionados y que el conocimiento sobre una de las tareas nos dice muy poco acerca de qué respuesta esperar de la segunda, es decir, no podríamos predecir. Y eso lo pensaremos como correcto. Bueno, esto nos llevaría a pensar esto, que el conocimiento de una respuesta reduce la incertidumbre acerca de la otra aproximadamente en un 13%, dejando un 87% sin explicar. Eso viene un poquito de esta R que está acá, y esto pensaríamos que es correcto, ¿no? Pues resulta que no, esto es erróneo. Y esto fue muy importante porque entonces ya dábamos un brinco de no pensar solamente en términos de correlación, porque además la correlación podría ser espuria, y pensar en términos de modelos. Entonces, uno de los primeros modelos que se explicó fue el modelo general, de contexto generalizado de Nosovsky. Y yo les quiero poner rápidamente aquí en pantalla, a ver si lo pueden ustedes ver. Me avisan si se ve el artículo. Este es el artículo original de Nosovsky. Y lo que hizo fue un modelo ejemplar. Entonces, les quiero mostrar solamente que vean cuál era la gráfica que se encontró. Estos son los rostros. Lo que hacían era variar el tamaño de la nariz o el tamaño de la separación de los ojos. ¿Vale? Y los datos que se encontraron de la confianza en la caracterización y el reconocimiento era esto. Este era el reconocimiento y esta era la clasificación. Y les dijeron, bueno, hay una correlación y pues si ustedes ven los puntos van a decir, eso no está correlacionado ni de chiste.
¿Vale? Esto más bien parece de estas figuritas que teníamos antes, las niñas y los niños, donde tenías que unir los puntos, ¿no? Y buscabas el 1 y luego buscabas el 2 y ibas formando la figura, ¿no? Bueno, resulta que con el modelo Nonosovsky lo que se logró encontrar es esto, que en realidad hay un modelo que puede ver la probabilidad predicha y la probabilidad observada y va de esta forma. Entonces era un ajuste muy bueno, era un modelo muy bueno. ¿Qué tan bueno era este modelo? Bueno, era más o menos este tamaño. El 96% y el 96 y el 92% de la clasificación y el reconocimiento podían ser explicados a partir del modelo de Nosovsky. Entonces, simplemente les quiero mostrar, para terminar esta parte, y con eso voy cerrando un poquito, les quiero mostrar algunas diapositivas que uso mucho en mis clases para ejemplificar precisamente este modelo. ¿Sale? Me parece, sí, esta es la primera. Entonces, lo que se tiene, no es cierto, esta es la primera, una disculpa. Entonces, lo que yo les pongo siempre en clase es, tenemos una radiografía de unos pulmones, y en los pulmones vemos un nodo. Este nodo es esta mancha blanca que se encuentra de este lado de acá, y este nodo va a cambiar en dos parámetros, el diámetro y la luminosidad. Entonces, en este caso se van a tener a personas con memoria normal y a personas con amnesia. Y la idea es ver diferentes imágenes de nodos y clasificarlos como benignos o cancerígenos. Y después pensar si la imagen de los pulmones con este nodo fue mostrado en el entrenamiento. Entonces, lo que se hace es, obviamente se tienen las gráficas, ¿sale? Y se va viendo esto. Bueno, este tipo de experimentos se llaman de O exclusivo, es una compuerta lógica de O exclusivo. ¿Qué es un O exclusivo? Bueno, un O exclusivo, yendo a una tabla de verdad, pues es que si tú tienes 0, 0, tienes 0, 1, 0, tienes 1, 0, 1, tienes 1, pero si tienes 1, 1, tienes 0, ¿sale? Es decir, tiene que pasar solamente una cosa o la otra. ¿Sale? Se llama O exclusivo. El O que por lo regular trabajamos en lógica es el O inclusivo. ¿Sale? El O inclusivo es 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. En este caso, el 1, 1 también es 0. Entonces, este tipo de procesos son muy importantes para los procesos cognitivos. Entonces, simplemente les quiero mostrar, déjenme ver si lo tengo por acá, es rápidamente. Se hace el modelo y el modelo está basado simplemente en estas funciones logarítmicas que nos van a hablar de la probabilidad de los estímulos presentados antes y después, y también de la categorización misma. Entonces, se trabaja a nivel de un modelo conexionista de redes neuronales, donde cada uno, por ejemplo, en este modelo, cada uno de estas cajitas reconoce ya sea el diámetro o la luminosidad, y después esto nos van a dar ciertas ponderaciones para dar la respuesta de si ese era un nodo cancerígeno o era un nodo benigno. Entonces usamos simplemente estas funciones exponenciales, son unas gaussianas, es una modelización gaussiana con un gradiente generalizado gaussiano, y lo único que vemos es la similaridad que tiene el estímulo con el nodo que está en la red neuronal. Entonces vemos qué tan similar es, y si es muy similar, se enciende ese sistema de neuronas y entonces da la respuesta. Eso es básicamente lo que se tiene en este modelo. Aquí están las funciones de similaridad, se van calculando a partir de ciertos parámetros, y posteriormente lo que hacemos es simplemente, aquí les voy a mostrar cómo termina, se actualizan estas ponderaciones a partir de estas funciones, las cuales van actualizando todas estas conexiones que van desde las neuronas a dar la respuesta, y posteriormente se calculan las probabilidades de error. Cuando tú ves una radiografía, la persona, ¿cuál va a ser la probabilidad de que diga es benigna o es cancerígena a partir de la imagen que está observando? Entonces, en ese sentido, se calcula la probabilidad dependiendo de las dimensiones que tenía la imagen originalmente, se inyecta a la red neuronal y nos da un modelo predictivo. Entonces, este es el otro tipo de modelos que se pueden utilizar dentro de la cognición. Entonces, hay muchísimas cosas, no me va a dar tiempo de mencionar todo porque hay muchísimo de lo que se ha estudiado. Hay otros modelos como el del modelo de control, perdón, adaptativo del pensamiento, que son modelos de simulación muy interesantes, donde nos permite ver diferentes buffers en los cuales se alimentan a partir de la información que observamos del mundo, el procesamiento que se hace a nivel funcional y las diferentes áreas del cerebro involucradas para resolver diferentes funciones. Y esto, pues, simplemente para aterrizarlo un poco. Bueno, aquí
es que esta imagen la debería haber puesto antes. Esta es la zona que retiraron al paciente HM, ¿sale? Van retirando toda esta zona medial que tiene que ver con el hipocampo, esta parte de la amígdala que es precisamente viene de almendra, porque tiene una forma de almendra, la amígdala. Bueno, de hecho las amígdalas, porque es una amígdala de cada lado, el hipocampo y toda esta zona de la zona para hipocámpica son las que retiraron al paciente HM. Y bueno, nada más para aterrizar un poquito esto se puede trabajar en términos de la matemática, ¿sale? Diferentes zonas del cerebro, por ejemplo, hay una zona, esta zona de acá, que es la zona del B1, esta es la parte occipital, la zona de atrás, ¿sale? Que trabaja la parte numérica, algunas horas con trabajo de cantidades numéricas, que es hacia la zona más parietal, cuestiones más de memoria de trabajo y control cognitivo, que son las partes dorsolaterales del cerebro, y la de la atención, el control de la atención que viene en la ventrolateral. Entonces hay una comunicación entre las diferentes partes del cerebro y este artículo es muy bonito, es un artículo que empieza a estudiar el circuito de cómo las personas pueden entender las matemáticas. Entonces en ese sentido hay diferentes afectaciones en el cerebro para el aprendizaje de las matemáticas, desde el punto de vista de la acalculia primaria, tenemos la descalculia también del desarrollo, bueno, que le conocemos también como la anaritmetia, que es esta relación que existe entre la pérdida y alteración de las capacidades de realizar tareas de cálculo. Entonces, todo eso también se puede estudiar y se puede modelizar de una manera muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, les digo, hay muchísimo material al respecto, pero dentro de las cosas que estamos estudiando en el grupo, estudiamos ansiedad en matemáticas, funciones ejecutivas y cognición matemática. Ahora tenemos un proyecto muy interesante con eso. Cuestiones de memoria, de trabajo, inhibición, cambio, consolidación de la memoria y del sueño. Ahorita tenemos 3 proyectos y vamos a tener 7 tesis ahorita con respecto a consolidación de la memoria y sueño en afectaciones con respecto a la COVID, cómo la COVID ha cambiado las rutinas de sueño y cómo eso afecta a la memoria y a problemas de desarrollo de demencia en adultos mayores, pero también problemas de atención en las clases en línea. Eso es algo que es muy interesante. La cuestión de cómo las personas somos muy malos para hacer multitareas. Decimos, yo puedo hacer de todo, pero esto es falso. Las personas no son multitareas. Y para un ejemplo es lo de las manos libres cuando vamos en el vehículo. Hoy lo que la investigación nos muestra es que no importa si tú traes el celular en la mano o no, la atención disminuye muchísimo cuando tú vas hablando por teléfono y eso puede provocar un accidente. En realidad, lo de manos libres o teléfono en la cabina es simplemente una cuestión más como de estilo, pero no funciona realmente para reducir accidentes automovilísticos, porque en realidad la atención se divide y cuando la atención se divide, vienen los problemas de rápida respuesta y otros procesos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión que quiero dar? Y para dejar a las preguntas y nuevamente agradeciendo la oportunidad de platicar con ustedes, es que queda muchísimo por hacer. Y una de las cosas muy padres que tenemos en el grupo de Cognimat, el grupo que tengo a mi cargo se llama Cognimat, es que el servicio social y prácticas profesionales siempre trato de combinar gente de diferentes áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, ahorita en el Primavera 2022 vamos a tener un proyecto sobre cognición, memoria y COVID y tenemos gente de matemáticas, de la licenciatura en matemáticas, de la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP, gente de arte digital y gente de psicología. Entonces tratamos de hacer una combinación porque estos proyectos son multidisciplinarios. Entonces hay mucho por hacer. Me pongo a sus órdenes cualquier comunicación que necesiten, les puedo mandar las diapositivas y demás. Les dejo también aquí, ahí está la página de Cognimad en Facebook, mi correo electrónico, el blog que tenemos de modelización, ahí pueden checar también los proyectos que ahorita están vigentes. Entonces, les agradezco nuevamente, Jacel, Mari Carmen, la oportunidad de platicar en este seminario y pues estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, Alfonso. Estuvo muy interesante tu charla y yo creo que muy enriquecedor, sobre todo también para los estudiantes de la carrera de matemáticas, ¿no? Entonces, yo tengo varias preguntas, pero vamos a darle oportunidad a los estudiantes. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribirla ya sea en el chat o pueden, ya saben, pedir la palabra, ¿no? Esperamos un poquito, si no. Están levantando la mano, Jacel. Sí. Se Hay le dos. otorgó palabra a Héctor Hernández. ¿Sí me escucho? Sí, te escucho, Héctor. Gracias.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación, se me hace muy interesante, sobre todo porque a mí el tema de la neurociencia me interesa desde hace ya un tiempo. Y bueno, voy a procurar no alargarme mucho con mi pregunta, pero me vino a la mente que, bueno, voy a plantear la situación. Supongamos que un paciente tiene el petit mal y que para analizar pues sí, su estado, se le hace electroencefalograma mientras duerme. En términos matemáticos, ¿cómo podríamos apreciar que digamos que si mientras está durmiendo tiene un ataque, cómo se vería eso en términos matemáticos cuando se está registrando métricamente? Porque en términos fenomenológicos, pues, es decir, en términos visuales, pues es fácil, ¿no? Ver cuando una persona está convulsionando. Pero en términos matemáticos, ¿qué nos dirían las gráficas cuando se está midiendo esto? Sí, muy buena pregunta, Héctor. Te agradezco mucho. En realidad hay dos cosas aquí, porque en realidad hay un estudio que se llama polisomnografía. Es un estudio del sueño. Y precisamente lo que trata de ver es la actividad del sueño, tanto a nivel electrocardiograma, a nivel electroencefalograma. Entonces, lo que hacen es conectar a una persona precisamente a un electro y ver la actividad. Ya la gente que trabaja mucho con estas señales de electro ya ha generado diferentes algoritmos. Miren, el que está generado para hacer la transformación de la señal para hacerlo leíble es la transformada de Fourier. O sea, lo que se trabaja en el electro son transformadas de Fourier. Entonces, este procesamiento de la señal se hace a partir de transformadas de Fourier, particularmente una que se llama transformada rápida de Fourier. Entonces, lo que se hace es tomar la señal que se inyecta directamente a partir de un amplificador. La señal eléctrica del cerebro es débil, pero todas estas cajitas que venden, bueno, las que tienen los médicos de electro, o el aparato que nosotros tenemos, es un amplificador de la señal. Entonces, lo que hace es detectar la señal que se da en el cuero cabelludo. Ahora, esta señal puede venir de diferentes fuentes. Entonces, la gente ya sabe de discriminar algo que se llaman artefactos. ¿Qué es un artefacto? Por ejemplo, la persona parpadea y brinca la señal. Entonces, todo eso ya la gente lo sabe discriminar. Entonces, lo que hace es aplicar filtros. Esos filtros vienen a partir de estas transformadas de Fourier. Entonces, lo que tú puedes ver con estos filtros es ver si hay una señal irregular dentro del patrón regular de la actividad cerebral. La actividad cerebral se divide en ondas cerebrales. Entonces, nosotros sabemos cuáles son las ondas cerebrales que están en la vigilia, cuáles están en el sueño. Entonces, en el sueño, las ondas más comunes son la onda delta y la onda lambda. Son las dos ondas cerebrales más comunes. Entonces, esas no deberían aparecer cuando una persona está despierta. Y las ondas alfa, las ondas beta, son más en términos de cuando la gente está haciendo alguna actividad mental. Entonces, lo que van haciendo es discriminar a partir de esa señal si hay un lapso en el que haya una señal irregular. Esa es una forma, la más sencilla. La otra es que la gente provoca que haya esa señal. Se llaman los potenciales evocados. Entonces, a partir de potenciales evocados, tú lo que haces es registrar esta señal, haces tu modelo de la señal eléctrica y lo que haces es discriminar, sacas, por ejemplo, el espectro de potencia, haces una limpieza, haces un barrido de toda esta señal electroencefalográfica para poder ver si hay picos. Es un poquito muy similar como pasa, por ejemplo, en partículas. Cuando tú ves un montón de choques de partículas y ves un montón de datos y después haces una limpieza de esos datos y ves si hay un pico. Es exactamente la misma idea. Y ahora cada vez los softwares son mejores. Nosotros tenemos un equipo que se llama OpenBCI. Por lo regular, los equipos de Electro son arriba de 100,000 pesos. Este equipo que nosotros tenemos de Electro nos costó 13,000 pesos. Es un equipo más como para empezar a hacer estos registros de bioseñales. Entonces, aquí nos permite el mismo software ya ir haciendo y aplicando estos filtros. La transformada rápida de Fourier la aplicamos inmediatamente. Entonces, nosotros cambiamos si queremos ver 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz y podemos ver esta señal. Entonces, ya es muy fácil también identificar. Nosotros empezamos con una parte de rutina y les decimos a la persona parpadea e inmediatamente se ve en el programa cómo hace, o sea, brinca la señal. Entonces tú tienes que ir identificando todo esto. Entonces realmente no es tan complicado. Y los estudios del sueño son, digamos, relativamente comunes. Tenemos ahora una pregunta de Paula Flores. Se le otorgó palabra a Paola. Buenas tardes a todos. Doctor, gracias por la plática, como siempre aprendiendo mucho de usted, cada vez cosas nuevas. Yo quisiera preguntarte dos cosas.
La primera es, ¿cómo sé? Porque nos explicaste que había un modelo en el que no había, en una investigación no había correlación con un modelo, pero con otro sí. ¿Y cómo sé que estoy aplicando el modelo correcto y que no me va a dar una correlación que en realidad no existe? Esa es una. Y la otra, si me podría dar nada más como el tip de dónde podría o cómo podría cómo hacer este análisis de datos de redes sociales, con qué plataforma, con qué programa, porfa, y muchas gracias. Sí, muchas gracias, Pau. Sí, en realidad la primera pregunta es muy complicada. De hecho, hay una polémica muy importante, no solamente en el área de la psicología, no me dejará mentir Hassel. En términos de física, ¿cuántos modelos existen? A veces es con el número de personas que hacen la investigación sobre ese campo. El detalle está en que empates con la evidencia. O sea, ¿cuáles describen la evidencia, los datos? Porque eso es lo importante siempre son los datos. Los datos son los que mueven todo. Entonces, en este caso, a ver, estos son los datos que se observan. ¿Cuál modelo tiene el menor error cuantitativo? ¿Qué es lo que al final del día le dio esta fortaleza a Kepler sobre Copérnico? Que el error era mínimo. Entonces, lo que tratamos de buscar es que precisamente empate los datos, que prediga, porque siempre los datos tienen que ser predictivos. Digo, los modelos tienen que ser predictivos. Eso es algo muy importante en los modelos. En física, en matemáticas, en lo que sea. Tienen que ser predictivos, pero tienen que empatar la evidencia. Y además que el error sea mínimo. ¿Sale? Entonces, eso es una polémica que ahorita se tiene mucho. Con respecto a la segunda, realmente hay muchas fuentes ya muy confiables. Hacer estadística en R, hacer modelos en R de redes, es bastante simple. Y bueno, JASP tiene también sus módulos de redes, pero en realidad R sería mi recomendación. Es un programa de estadística gratuito. Hay que aprender a programar en el lenguaje R, pero adelante. Y la otra es Python. Python tiene dos módulos muy interesantes para poder hacer análisis de redes. Oye, Poncho, retomando un poquito lo que dijiste, ahorita damos la pregunta a alguien más, pero esto es exactamente con el tema de la pregunta. Sí, sí, sí. Y actualmente tú dijiste esto de que una buena teoría sería también, obviamente, la que empate obviamente, con lo que mides, pero si no hay muchas mediciones, o no hay muchos resultados que medir, tú dijiste que era por su belleza o por su simplicidad matemática y así, ¿no? Pero eso sigue siendo, ¿cuál es tu opinión acerca de eso, no? Porque actualmente, incluso en muchas áreas, esto de la belleza de un modelo, uno dice, no, pues es el que sea matemáticamente más bello, ¿no? Y creo que estamos aprendiendo que también eso es un error actualmente, ¿no? ¿Y cuál Sí, es tu opinión? sí, en realidad es complicado, Hassel, porque yo sigo pensando que todo modelo, toda teoría tiene el problema de la evidencia, tiene que enfrentarse a la evidencia, particularmente en esta área, ¿no? O sea, en términos de neurociencias o en términos de psicología, es muy difícil decir, bueno, es esto, pero no empata la realidad, porque en realidad aquí hay seres humanos involucrados, ¿no? O sea, es todavía más complejo en ese sentido. Pero sí hay una cosa importante, y me parece que cada modelo, y podemos nombrar varios en física, tienen la aportación de generar una nueva técnica y de un nuevo conocimiento. Y me parece que eso por sí mismo es importante. Me parece que eso por sí mismo vale mucho la pena. Entonces, muchos de los modelos que se generan de inteligencia artificial, en realidad hoy ya están tirados a la basura. En realidad hoy recuperaron muchas cosas básicas de estadística. O sea, de repente cuando decimos regresión, y en lenguaje de inteligencia artificial es aprendizaje supervisado. Entonces, es lo mismo, nada más que le cambiamos el nombre. Pero entonces, desechamos algunas cosas, pero que nos dejaron un aprendizaje grande. Entonces, yo creo que sí tienen que ser elegantes los modelos, las teorías. Yo sí creo que en esa parte sí es importante, pero que también es lo que deja el modelo. O sea, más allá de que a lo mejor no pudo empatar, ¿qué se generó a partir de eso? Por ejemplo, en psicología, la crítica que se da, por ejemplo, a Freud es importante, pero si Freud no dice eso, me parece que también eso es algo que da pauta a investigarlo. Entonces, hay muchas cosas que en el mundo de la ciencia fueron errores que le llama Frank Wilczek errores fundamentales, porque son errores que permitieron explorar más. Entonces, yo creo que eso sería mi postura, ¿no? Yo creo que sí tiene que ser bello y elegante un modelo, obviamente empatando los datos, pero si no, por lo menos que genere ese conocimiento amplio. Muchas gracias, Poncho. Entonces, tiene otra pregunta, Diego Alonso. Se le cedió el micrófono a Diego. Hola, muy interesante tu charla, gracias. Te quería preguntar respecto a
el tema de los SEM, de las ecuaciones estructurales, porque por ejemplo yo modelo cerebro completo o neuronas y siempre son como una serie de ecuaciones diferenciales, tenéis como un sistema y hace integración numérica, no sé, como un Euler o Runge-Kutta y tenéis como algo que cambia en el tiempo y tu modelo es algo que cambia en el tiempo porque los encéfalos son dinámicos y la conducta también es dinámica, sin embargo, las SEM, si es que entendí bien, son muchas relaciones lineales que toman parámetros como estáticos, como Sí. voy a inventar algo como el cariño del padre o el estrés socioeconómico que obviamente varía mucho mes a mes. Entonces, quería preguntarte, uno, ¿cómo uno puede inferir causalidad de un modelo de puras regresiones lineales? O me corrige si lo entendí mal, porque tal vez no es eso. Y dos, ¿hay modelos dinámicos de cognición como que reemplacen o complementen las SEM? Ah, y tres, bonus, hay un libro del 2018 que estaba en tus diapositivas y no alcancé a escribir. Y si puedes decirme como el nombre de uno de los autores, lo puedo googlear, pero eso. Sí, sí, claro que sí, por supuesto, te agradezco mucho, Diego, la pregunta. Déjame ver si anda por aquí el libro. Ahí Es está, este. ese, Sí, Lewandowski. Ya, voy sí, a sacarle un pantallazo. Ya, sí, ese. ese es muy bueno y de hecho, si tú lo buscas en Google, ahí está la página donde está el curso. Entonces, ahí donde está el curso, incluso están las notas en MATLAB para que tú puedas descargar los códigos y puedas ir trabajándolos. Entonces, eso te lo recomiendo. Soy Sí, Python, pero bueno, definitivamente. vale. Sí, sí, no, pero yo lo traslado, porque yo no tengo MATLAB. Entonces, en realidad en clases yo lo pongo en Python, porque sí, es mucho más conveniente. Pero de todas maneras, si los bajas, puedes utilizar Octave o Scilab para poder correrlos. Sí, a tu pregunta, definitivamente, los modelos de ecuaciones estructurales son estáticos. Y una de las cosas que tienen los modelos de regresión, incluso, es que no hay una evolución temporal. Eso sí, definitivamente hay una situación. Pero lo que ha tratado la gente ahora de hacer con modelos de ecuaciones estructurales es añadir herramientas de análisis de redes, pero añadir el componente de la evolución en el tiempo. ¿Sale? Entonces, ahora sí, mucha gente lo que está haciendo es, a ver, yo tengo una fotografía, pero esa fotografía ahora yo necesito que evolucione. Entonces, ¿cómo hago que evolucione? Yo voy a incorporar un sistema dinámico. Entonces, ya mucha gente está incorporando sistemas dinámicos donde ahora estas variables dinámicas juegan el papel de como compartimientos en modelos epidemiológicos, ¿sale? En los que tú vas Ah, ya, evolucionando, ya. ¿sale? Pero también en términos de neurociencias, ahí sí yo no soy tan experto en esto, pero en términos del cerebro sí se aplican muchos modelos dinámicos, porque ahí sí. Además, aquí tenemos una bronca, no lo platiqué en la plática, pero ¿qué quieres tú? ¿Resolución temporal o resolución espacial? Cuando tú generas una imagen. Entonces, si tú quieres ver la parte temporal, pues tienes que hacer una resonancia magnética funcional. Y de todas maneras, ahí tienes desfases de tiempo. Entonces, tienes que, con esos datos, hacer tu modelo. Entonces, eso es lo que está haciendo ahorita la gente. Es un área totalmente abierta, ¿eh? O sea, la gente se ha equivocado mucho y la gente está aprendiendo, ¿no? Pero sí, eso es lo que la gente hace. Y sí, sí hay modelos dinámicos en cognición. Gracias. Tenemos ahora una pregunta de Mari Carmen. Eh, Hola, sí, gracias, Giselle. Sí, no sé si alguien más estaba levantando la mano, pero bueno, si no, ya pregunto. Muchísimas gracias por la charla, Alfonso. Me gustó mucho. Sobre todo, me gusta mucho esta emoción que transmites cuando hablas de este tema. O sea, esto se ve que te gusta y que te apasiona. Yo quisiera, bueno, primero que nada pedirte si nos puedes compartir la presentación, si se la puedes enviar a Hazel. Creo que sí sería para todos muy útil tener estas referencias, tener este mapa que tú ya cuidadosamente hiciste para que tengamos un primer acercamiento a esta parte. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fuiste adentrándote en estos temas? Porque me dices que tú eres físico de formación. Entonces, estaría padrísimo saber cómo es que fuiste llegando a esto. Y sin duda, pues la formación que tienes, pues es lo que te ha permitido entrar de lleno a estos temas. Y muchísimas gracias por los comentarios, agradezco mucho. Y sí, definitivamente les mando las diapositivas con mucho gusto. Mi camino fue curioso porque en realidad cuando yo estaba ya en el primer año de doctorado, a mí me gustaba siempre mucho lo de la educación. Entonces, en esos momentos yo empecé a trabajar aquí en la UAP. Hay un departamento que es de formación docente. Y este departamento de formación docente hace muchos convenios con la SEP para poderles dar curso a maestros en activo de preparatoria secundaria. Entonces, ahí me tocó participar como
como facilitador de estos diplomados en la generación de conocimiento actualizado en matemáticas y en ciencias. Entonces ahí empecé a ver varios procesos que estaban fallando en profesores y profesoras. Y fue algo que me interesó muchísimo. Entonces empecé a meterme mucho en la parte de procesos cognitivos en ciencias y en matemáticas, cómo las personas aprenden matemáticas, cómo aprenden ciencias. De hecho, era chistoso porque cuando terminé mi doctorado en la UAP, tenía más publicaciones de educación que de física. Entonces, eso era algo que como que era chistoso. Pero bueno, seguí trabajando, después me fui al postdoc y vas ganando herramientas computacionales, como cuando llegué al postdoc a Montreal, una de las cosas chistosas fue que me dijeron, tienes que hacer el programa en Fortran. Entonces yo dije, Fortran, pero si está Python. Entonces ya cuando me explicaron por qué Fortran, ok, aprendí a hacerle Fortran y esto me fue dando diferentes herramientas. En algún momento se abrió la posibilidad de llegar a la UAP, a la Facultad de Psicología, vía un examen de oposición y dije, bueno, vamos a tomar esa oportunidad. Necesitaban alguien que viniera de áreas como esta, como física, como matemáticas, a fortalecer un poco la investigación. Entonces se abrió la posibilidad y empecé estudiando modelos de economía conductual. A mí la parte de economía conductual me gusta mucho, toma de decisiones, cómo las personas deciden algo. Entonces esta parte me gustó mucho, hicimos esta primera tesis, que fue muy bonita, la de toma de decisiones, y después de ahí empecé a estudiar mucho los procesos de memoria, de cognición. Yo sufro de una apnea del sueño, yo tengo problemas para dormir y eso también me llamó mucho la atención porque dije, bueno, ¿cómo se ve afectada mi memoria? O sea, antes yo tenía una capacidad de recordar cosas impresionantes y de fechas para acá me ha costado mucho. Entonces todo eso también me ha ido motivando a decir, esto es padre, es interesante. Pero una de las cosas, no puedo mentir acerca de eso, que me motivó mucho, fue cuando leí la literatura, quienes formaron el campo. Dije, carambas, fueron físicos, fueron matemáticos los que formaron el campo de la memoria, el campo del aprendizaje, los que ahorita son líderes en este campo de estudiar modelos de cognición, son gente que tenía esa formación. Entonces dije, bueno, hay que abrirnos más esa posibilidad en México de decir, tenemos que hacer un trabajo de muchas disciplinas, de muchas áreas del conocimiento en las cuales podemos colaborar y podemos contribuir. No lo voy a negar, me ha costado mucho trabajo. Eso ha sido algo que he tenido que batallar y de repente deprimirme y demás, pero no rendirme, ¿no? Y decir, esto vale mucho la pena hacer. Entonces hoy tenemos un grupo muy bonito haciendo todos estos modelos y eso es más o menos, a pocas palabras, cómo fui llegando a esto. Muchísimas gracias por tu respuesta. Oye, y una pregunta más. Pensando justo en este grupo tan padre que tienes, en el que dices que tienes gente de servicio social y prácticas profesionales de distintas áreas, aprovechando la virtualidad que tenemos hoy en día, que es una de las herramientas que hemos ganado con esta pandemia, ¿habría oportunidad de que alguno de los estudiantes interesados aquí pudiera hacer un servicio social tal vez a distancia? Sí, por supuesto, claro que sí. Y sí, todo ahorita lo hemos trabajado todo en línea. De hecho, tenemos un grupo que nos reunimos también de trabajo en la semana y, por ejemplo, gente que ya se ha graduado, por ejemplo, Bere, que andaba por acá hace ratito, que fue un estudiante, ella ya está en la Universidad de Guadalajara y sigue reuniéndose con nosotros. O sea, vaya, la idea del grupo, siempre lo he pensado, es formativo. Entonces, ver las herramientas que se pueden hacer acá. Entonces, sí, claro, por supuesto, yo les mando la información cuando nos juntamos y demás. Y si alguien está interesado, por supuesto, adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Alfonso. No, Gracias, Hazel. No sé si hay algún estudiante o alguien más que quiera hacer una pregunta. Bueno, yo finalmente, creo que hay... En chat Bueno, quedó no sé. pendiente una pregunta que Sí. hizo Paola Flores, Paola Flores. dando su participación. Sí, dice, ¿y si hay poca evidencia y el modelo empata con los datos, también sería válido? No, ahí hay que tener mucho cuidado, porque en realidad eso sí es una de las cosas que es lo de lo contar alubias, que es uno de los pecados que hay en la psicología, ¿no? O sea, en realidad cuando tenemos pocos datos, mucha gente generaliza. Hay que tener mucho cuidado, no es trivial hacer eso. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no, ya para finalizar, yo tengo una pregunta. Hablaste un poquito sobre esto de supongo que conoces un poquito más, de las problemáticas del aprendizaje de matemáticas, ¿no? Entonces, ¿ahí cuál es tu opinión? ¿Lo analizan en el sentido de la educación básica o también en la educación ya universitaria? Sí, muy buena pregunta, Hazel. Lo que se ha hecho casi son con niños y también adultos mayores. Se han visto las problemáticas que haya en ellos. Pero nosotros estamos estudiando ahorita un proceso de las afectaciones psicológicas en el aprendizaje de las matemáticas.
hemos encontrado, basados en algunos trabajos que se han hecho, de que la ansiedad en matemáticas se hereda. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si los padres, la madre o el padre tienen ansiedad en las matemáticas, por lo regular el hijo o la hija la va a tener. Entonces, una de las cosas que también recomiendan es que los papás que tengan ansiedad en matemáticas no estudien con sus hijos. Mejor los dejen solos estudiar porque los van a afectar. Entonces, son una de las cosas que nosotros hemos estudiado mucho. Entonces, nosotros lo estudiamos en términos de estudiantes universitarios. Y ahí lo que vimos es un alto grado de falta de creencia en uno mismo en poder hacer matemáticas. Entonces, hay unos problemas de autoeficacia a partir de que no crees que vas a poder. Y además hay una cierta desconexión en no creer que sirva para lo externo, para la vida diaria. Entonces, ahí hay unas problemáticas. Y la otra cosa que hemos investigado es con respecto al proceso de argumentación. Las y los estudiantes en secundaria, en bachillerato, muestran muy poca evidencia de tener procesos de argumentación en matemáticas. Es decir, pueden resolver un problema, pero no pueden argumentar por qué lo resolvieron. Entonces, ya cuando el problema se complica, no hay una respuesta. Entonces, esos son los procesos que se hemos estudiado. En términos de acalculia, de discalculia y demás, se ha estudiado más en niños, pero nosotros ahorita estamos haciendo una tesis precisamente de maestría con los procesos electrofisiológicos del aprendizaje de la geometría. ¿Qué pasa con geometría? Entonces, estamos con estudiantes de prepa. Ahorita estamos trabajando con estudiantes de prepa. Ahora muy interesante. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta? Pues bueno, yo creo que si ya no hay preguntas, podríamos terminar la sesión y tu excelente seminario. Y te agradecemos de una vez, Mari Carmen y yo, que hayas querido participar con nosotros, ¿no? No, al contrario, Hazel, para mí es un gusto, además de volver a verte, poder platicar con ustedes de estos temas que a mí me apasionan. Realmente sí, son temas que me gustan mucho. Además, como les platiqué, muy personales para mí, pero que me encantan. Entonces, estoy a sus órdenes. Cualquier comunicación, les decía, ahí está, vuelvo a poner, creo que no lo puse, pero si no, se los pueden pasar ustedes también. Ahí está mi correo electrónico, en la página del grupo, si gustan seguirnos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, Mari Carmen, Hazel. Sí, muchas gracias, Alfonso. Entonces, estamos al pendiente también para que nos pases tus diapositivas y para tus trabajos futuros, ¿no? Claro que sí, por supuesto.